Jake Collins nunca imaginó formar parte del momento más importante de la historia de la humanidad. Era solo un oficial subalterno a bordo de la nave diplomática Starward Dawn. Y su trabajo era sencillo. Llevaba tabletas de datos. Servía bebidas. Se mantenía en un segundo plano, intentando no estorbar a nadie. Las personas realmente importantes eran la almirante Patricia Walsh y el negociador jefe Greg Santos. Ellos eran quienes hablarían con los alienígenas. Ellos eran quienes harían historia. Jake solo estaba allí para ayudar con los detalles. Pero hoy, todo se sentía diferente. Hoy, llegaban los valoranos. Los valoranos eran una de las civilizaciones más antiguas de la galaxia. Habían estado viajando entre estrellas cuando los humanos aún vivían en cuevas. Su imperio se extendía por miles de mundos. Y poseían una tecnología que los humanos apenas podían comprender. Eran seres altos y hermosos, con una piel plateada que parecía brillar con luz interior. Sus ojos eran grandes y de un morado intenso, y cuando te miraban, parecía que podían ver dentro de tu alma. Durante meses, los diplomáticos humanos habían estado intentando organizar esta reunión. Los valoranos habían ignorado la mayoría de los intentos de contacto de la humanidad. Veían a los humanos como niños, como recién llegados que apenas habían aprendido a caminar entre las estrellas. Pero entonces, colonos humanos se asentaron accidentalmente en un planeta que contenía antiguos artefactos valoranos. Y de repente, los valoranos quisieron hablar. Jake se quedó de pie cerca del fondo del salón de recepción mientras la nave valorana se acercaba. A través de los grandes ventanales, pudo verla crecer cada vez más. La nave humana era considerada impresionante para los estándares de la Tierra, pero la nave valorana la hacía parecer un juguete. Era enorme, con la forma de una obra de arte fluida, con luces que pulsaban como el latido de un corazón. Recuerden, la almirante Walsh le dijo a su equipo, «Estamos aquí para escuchar y mostrar respeto. No hablen a menos que se les dirija la palabra. No hagan movimientos bruscos. Y por amor a todo, no toquen nada». Jake agarró su bandeja con más fuerza. Le sudaban las manos. Nunca había estado tan nervioso en su vida. La delegación valorana llegó en un destello de luz azul. En un instante, el centro de la sala estaba vacío, y al siguiente, una docena de alienígenas permanecían allí como si siempre hubieran estado presentes. A Jake se le cortó la respiración. Al frente del grupo se encontraba el ser más magnífico que Jake había visto jamás. Era más alta que cualquier humano, envuelta en túnicas que parecían estar hechas de luz viva. Los colores cambiaban y fluían por la tela como agua. Su rostro plateado era hermoso pero frío, como una estatua tallada a la luz de la luna. Esta era la reina Zaratan, gobernante del Imperio Valoran. A su alrededor se encontraban guerreros con armaduras relucientes, consejeros con túnicas formales y sirvientes que portaban objetos extraños. Pero la mirada de Jake se fijó en una pequeña figura que estaba junto a la reina. Era un niño que aparentaba unos 6 años según los estándares humanos. Tenía la misma piel plateada que los demás, pero sus rasgos eran más suaves, más jóvenes. Sus ojos morados estaban abiertos y curiosos mientras observaba la sala. Este era el príncipe Calrix, el único hijo de la reina. Comenzaron los saludos formales. La almirante Walsh dio un paso al frente e hizo una reverencia como les habían enseñado. Pronunció palabras de bienvenida cuidadosamente preparadas por expertos en cultura alienígena. La reina respondió con un leve asentimiento, con voz fría y distante. «Estamos aquí por nuestros artefactos». La reina Zaratin dijo, «Nada más. No confundan este encuentro con amistad. Los de su especie son jóvenes e insensatos». Se asentaron en suelo sagrado sin comprender lo que habían encontrado. Jake observaba desde su posición cerca del muro. Las negociaciones no iban bien. Los valoranos dejaron claro que tenían muy poca estima por los humanos. Hablaban de la humanidad como alguien podría hablar de insectos, con leve fastidio y sin verdadero interés. La recepción continuó.
Sirvientes de ambos bandos ofrecieron comida y bebida. Jake recorrió la sala ofreciendo refrigerios a quien los deseara. La mayoría de los valoranos lo ignoraron por completo. Estaba fuera de su alcance, solo otro humano primitivo realizando tareas humanas primitivas. Y entonces ocurrió algo extraño. Jake estaba de pie cerca del fondo de la sala, sosteniendo su bandeja e intentando no estorbar. Observaba a la reina hablar con el almirante Walsh cuando sintió que algo le golpeaba la pierna. Bajó la vista. El príncipe Krix estaba de pie junto a él. El pequeño alienígena había cruzado toda la sala sin que nadie lo notara. Había pasado junto a guerreros, consejeros, los humanos más importantes del delegación, y ahora miraba a Jake con esos enormes ojos morados. Dijo Jake, porque no tenía ni idea de qué más decir. El chico extendió la mano y agarró la de Jake. Sus pequeños dedos eran fríos y suaves, como piedra pulida. Luego rodeó la pierna de Jake con los brazos y la sujetó con fuerza. La sala quedó en silencio. Jake levantó la vista presa del pánico. Todos lo observaban. Los guerreros valoranos habían desenvainado sus armas, extraños dispositivos que zumbaban con energía. Los consejeros parecían conmocionados. El almirante Walsh palideció. La reina Zaratan se giró lentamente para mirar a Jake. Su expresión era imposible de interpretar. Lo miró fijamente un largo instante, luego bajó la mirada hacia su hijo, que seguía aferrado a la pierna de Jake como si no quisiera soltarse nunca. ¿Qué ocurre?, preguntó el almirante Walsh con voz temblorosa. La reina no respondió de inmediato. Caminó hacia Jake con pasos lentos y pausados. Los guerreros se apartaron para dejarla pasar. Se detuvo a pocos metros, mirando a su hijo. Cal Rix, dijo en voz baja. ¿Estás seguro? El niño asintió sin mirar a su madre. Apretó la cara contra la pierna de Jake y se aferró con más fuerza. La reina Sarabin cerró los ojos un instante. Al abrirlos, miró directamente a Jake. Había algo en su mirada que él no pudo comprender. Podría ser sorpresa. Podría ser respeto. Podría ser tristeza. Mi hijo te ha elegido, dijo, y su voz resonó por la silenciosa habitación. Como su padre. Jake sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía moverse. No podía hablar. Ni siquiera podía respirar. A su alrededor, el caos comenzó a estallar. Los humanos gritaban preguntas. Los valoranos discutían en su propio idioma. Los guerreros exigían respuestas. Los consejeros corrían hacia la reina. Pero Jake se quedó allí paralizado, con un pequeño niño alienígena agarrado a su mano como si fuera lo único que importara en el universo. Las siguientes horas fueron las más confusas de la vida de Jake. Lo llevaron a una pequeña habitación y le dijeron que esperara. Había guardias afuera de su puerta, tanto humanos como valoranos. Podía oír a la gente discutiendo en el pasillo, con voces enojadas y confusas. Nadie le decía qué estaba pasando. Nadie le explicaba qué había querido decir la reina. Solo sabía que un pequeño niño alienígena lo había elegido para algo. Y ahora toda la misión diplomática se desmoronaba. Finalmente, la puerta se abrió. El almirante Walsh entró, seguido de un asesor valoriano y una científica humana llamada doctora Lisa Park, especializada en culturas alienígenas. Todos parecían exhaustos y preocupados. Siéntese, dijo la teniente almirante Walsh. Su voz sonaba cansada. Tenemos que explicarle algunas cosas. Jake se sentó. Sentía las piernas débiles. En fin, la doctora Park buscó información en su tableta de datos. Los valoranos tienen una tradición llamada la selección, comenzó. Se remonta a miles de años. Entre su gente, los niños nacen con fuertes habilidades psíquicas. Estas habilidades se desvanecen con la edad, pero cuando son pequeños, los niños valoranos pueden percibir cosas que los adultos no pueden. Jake asintió lentamente. Aún no entendía, pero lo intentaba.
Los niños de la realeza son especiales, continuó el doctor Park. Cuando un príncipe o una princesa alcanzan cierta edad, realizan la selección. Sus habilidades psíquicas los guían para elegir a un segundo padre, alguien que los ayudará a criarlos y a convertirlos en el líder que están destinados a ser. Este segundo padre no tiene parentesco de sangre. Son elegidos por el alma del niño. Así que el príncipe me eligió, dijo Jake. Su voz le sonó extraña para ser su segundo padre. Su padre, dijo el consejero valorano. Era un hombre mayor con profundas arrugas en su rostro plateado. La selección es una ley sagrada entre nuestro pueblo. No se puede cuestionar. No se puede deshacer. La elección del niño es definitiva. El almirante Walsh se inclinó hacia adelante. ¿Entiendes lo que esto significa, Jake? En 10.000 años de historia valorana, la selección nunca ha elegido a alguien que no sea valorano. Esto nunca había sucedido antes. Jake se sintió mareado. ¿Por qué yo?, preguntó. No soy nadie. Solo soy un oficial subalterno. Llevo bebidas y tabletas de datos. Debe haber algún error. El consejero valorano negó con la cabeza. La selección no comete errores. El don psíquico del niño ve lo que otros no pueden. Ve el alma. Ve en que se convertirá una persona y en que puede ayudar a otros a convertirse. El príncipe Krix observó a cada ser en esa habitación, humanos y valoranos por igual. Vio almirantes, guerreros y nobles, y te eligió. Fuera de la habitación, Jake pudo oír más discusiones. Alguien gritaba en el idioma valoriano, con la voz llena de ira. No todos están contentos con esto, dijo el almirante Walsh en voz baja. Hay muchos valoranos que creen que esto es un insulto a su pueblo. Quieren que la selección se declare nula. ¿Pueden hacerlo?, preguntó Jake. No, dijo el consejero con firmeza. El alto consejero Dravenol lo exige, pero la reina no lo permitirá. La selección es sagrada. Ni siquiera ella puede cambiarla. Pero esto no significa que deje de luchar contra ella. Muchos en la corte comparten sus sentimientos. Creen que un humano no es digno de criar a su futuro emperador. Jake permaneció en silencio un largo rato. Su mente daba vueltas. Justo esta mañana, le preocupaba derramar bebidas sobre gente importante. Ahora, de alguna manera, estaba conectado con el futuro de un imperio alienígena. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. El almirante Walsh y el asesor intercambiaron una mirada. Ninguno parecía querer responder. Tienes una opción, dijo el doctor Park con suavidad. Puedes negarte. La selección requiere la aceptación de ambas partes. Si dices que no, el príncipe Krix crecerá sin un segundo padre. ¿Es eso malo? La expresión del asesor valorano se entristeció. Se considera una gran vergüenza en nuestra cultura. El niño sería visto como desafortunado, posiblemente incluso maldecido. Enfrentaría este estigma el resto de su vida. Muchos dirían que su alma era demasiado débil para atraer a un padre digno. Jake sintió un nudo en el estómago. Pensó en el niño de ojos morados, aferrándose a su pierna con tanta confianza y esperanza. Pensó en lo que significaría alejarse, dejar a ese niño solo con una marca de vergüenza que lo perseguiría para siempre. ¿Y si acepto?, preguntó Jake. Entonces vendrías con nosotros, dijo el asesor. Vivirías en el palacio imperial de nuestro planeta natal. Ayudarías a criar al príncipe hasta que alcance la edad adulta. Recibirías el título y los derechos de un padre real, pero también dejarías atrás tu propio mundo. Vivirías entre personas que no te quieren allí, que te atacarán a la menor oportunidad. La almirante Walsh extendió la mano y la puso sobre el brazo de Jake. Nadie te culparía por negarte, dijo. Esta es una situación imposible. Tú no pediste esto. Jake guardó silencio un buen rato. Pensó en la tierra, en su pequeño apartamento, en su familia y amigos. Pensó en su carrera, que nunca había sido especialmente impresionante,
pero que seguía siendo suya. Pensó en todo lo que perdería. Luego pensó en Calrix. Pensó en un niño que había visto una habitación llena de gente poderosa y había elegido a la única persona que parecía no tener nada de especial. Pensó en qué clase de hombre se alejaría de un niño que lo necesitaba. ¿Puedo verlo?, preguntó Jake. El príncipe. ¿Puedo verlo antes de decidirme? Le trajeron a Kyle Rick unos minutos después. El niño entró en la habitación y corrió hacia Jake. Se subió a la silla junto a él y tomó la mano de Jake entre las suyas. ¿Te quedarás?, preguntó Kykes. Su voz era suave y musical. Sus ojos morados estaban llenos de esperanza y miedo. Por favor, te elegí. Mi corazón te eligió. Por favor, no me dejes. Jake miró esos ojos. Vio a un niño asustado y solo, que había tomado una decisión que todo su mundo le decía que estaba mal. Vio a un niño que solo quería que alguien lo amara. Jake nunca había querido tener hijos. Nunca había planeado ser padre. Pero al mirar a este pequeño alienígena, sintió un cambio en su pecho. Sí, dijo Jake en voz baja. Apretó las pequeñas manos del niño. Sí, niño. Me quedaré. Crix emitió un sonido de pura alegría y rodeó el cuello de Jake con los brazos. Se aferró fuerte, y Jake pudo sentirlo temblar de alivio. Por encima del hombro del niño, Jake vio a la reina Zaratan de pie en la puerta. Los observaba con una expresión que él no pudo interpretar. Luego, lentamente, asintió. No era exactamente una aprobación, pero fue un comienzo. Jake le devolvió el abrazo al niño e intentó no pensar en lo mucho que su vida acababa de cambiar. Iba a ser padre ahora, el padre de un príncipe alienígena en un mundo que lo odiaba. Pero mientras Kalerí lo abrazaba, Jake descubrió que no se arrepentía de su decisión. Ni siquiera un poco. Habían pasado 6 meses desde que Jake llegó al mundo natal de los Valoranos, y cada día había sido una lucha. El Palacio Imperial era el lugar más hermoso que Jake había visto jamás. Estaba construido con algo que los Valoranos llamaban cristal estelar, un material que brillaba con una suave luz interior. Las paredes cambiaban de color con la hora del día, pasando del dorado pálido por la mañana al azul intenso por la noche. Jardines llenos de flores alienígenas. Torres rodeadas que se alzaban hacia el cielo púrpura. Todo era elegante, antiguo y perfecto. Y Jake nunca se había sentido más solo en su vida. Los Valoranos no lo querían allí. Lo dejaban claro de 1000 maneras diferentes cada día. Cuando caminaba por los pasillos, los cortesanos dejaban de hablar y lo miraban con ojos fríos. Cuando entraba en una habitación, la gente se marchaba. Cuando intentaba hablar, fingían no entenderlo, aunque la mayoría hablaba un lenguaje humano perfecto. El alto consejero Dravenol era el peor. Era un guerrero alto y severo que había dedicado su vida al servicio del imperio. Creía que la tradición era sagrada y que los humanos eran poco mejores que los animales. Se había opuesto a la selección desde el principio y no había dejado de luchar contra ella. El humano debe mantenerse alejado del príncipe, decía Draven Saúl en las reuniones del consejo. Su influencia primitiva corromperá al niño. Debilitará a nuestro futuro emperador. La reina siempre lo ignoraba, pero Jake sabía que Dravenol no era el único que sentía lo mismo. Muchos en la corte estaban de acuerdo con él. Veían a Jake como una enfermedad que había infectado su familia real. Los aposentos de Jake estaban en un rincón apartado del palacio, lejos de todos los demás. Las habitaciones eran amplias y cómodas, pero se sentían como una prisión. Pasaba las noches estudiando solo el idioma valorano con datapads, intentando comprender una cultura que no quería ser comprendida por él. El idioma era difícil, los sonidos eran diferentes a cualquier sonido del habla humana, y la gramática no tenía sentido para su mente terrenal. Pero Jake era terco. Siempre lo había sido. Su madre solía decir que era su mayor fortaleza y su mayor defecto. Cada noche practicaba hasta que le dolía la garganta. Cada mañana lo volvía a intentar. Poco a poco, palabra por palabra,
Frase por frase, aprendió. Después de 3 meses, podía entender conversaciones básicas. Después de 5 meses, podía hablar lo suficientemente bien como para ser entendido. Los cortesanos se sorprendieron cuando Jake empezó a responder a sus insultos en su propio idioma. Se sorprendieron aún más cuando empezó a citar a sus propios poetas y filósofos. Algunos lo miraron con otros ojos después de eso, no con calidez, sino con algo parecido a un respeto a regañadientes. Pero lo más importante en la vida de Jake era la colrizada. Los padres valoranos eran formales y distantes con sus hijos. Era su tradición. Los niños eran educados, no criados. Recibían maestros y tutores que los formaban como adultos. El afecto físico era escaso. La conexión emocional se consideraba una debilidad. Jake ignoraba todo esto. Todos los días visitaba a Carl Rix en la guardería real. Jugaba con él. Juegos humanos tontos como el escondite y el pilla-pilla. Le contaba historias sobre la tierra, sobre bosques, océanos y animales que el niño nunca había visto. Le preguntaba sobre su día y escuchaba atentamente las respuestas, por insignificantes o comunes que parecieran. Al principio, los tutores valoranos se horrorizaron. Se quejaron a la reina, al consejo, a cualquiera que quisiera escucharlos. Este humano estaba arruinando al príncipe con sus extrañas y primitivas costumbres. Pero Caix estaba cambiando. El chico triste y callado que se había aferrado a la pierna de Jake el primer día se estaba convirtiendo en alguien diferente. Ahora reía. Hacía preguntas. Tenía opiniones e ideas. Que no temía compartir. Estaba cobrando vida. Un día, Jake observaba a Caix durante un ejercicio de entrenamiento. El chico estaba aprendiendo a usar sus habilidades psíquicas, moviendo objetos con la mente. Era un trabajo difícil, y Caix estaba cansado. Tropezó durante una carrera de práctica y cayó con fuerza contra el suelo de piedra. Su rodilla golpeó el suelo con un crujido doloroso y gritó de dolor. Los instructores valoranos lo observaban con ojos fríos. «Levántate», dijo uno de ellos. «El dolor no es nada. Un príncipe no muestra debilidad». Crix intentó ponerse de pie, pero le dolía demasiado la pierna. Las lágrimas corrían por sus mejillas plateadas. Jake cruzó la habitación antes de darse cuenta de que se movía. Empujó a los instructores y se arrodilló junto al chico. «Oye, oye», dijo en voz baja. «Déjame ver». Los instructores protestaron. «Esto no está bien», dijo uno de ellos. «El príncipe debe aprender a superar el dolor». Jake los ignoró. Examinó con cuidado la rodilla de Carl Rick. Estaba raspada y sangrando, pero no gravemente herida. Sacó un pequeño botiquín de su bolsillo. Había aprendido a llevar uno después de las primeras semanas y comenzó a limpiar la herida. «Duele», susurró Carl Rick. «Lo sé», dijo Jake. «Está bien que duela. Lastimarse no te debilita. Llorar no te debilita. Lo que importa es lo que haces después de caerte. Y sabes lo que haces». Carl Rick sollozó. «¿Qué?». Jake sonrió y presionó una venda suavemente sobre el raspón. «Te permitiste sentir el dolor. Entonces tú levántate e inténtalo de nuevo. Pero no tienes que fingir que no duele. Eso es mentirte a ti mismo. Y mentirte a ti mismo nunca es buena idea». Los instructores observaban en silencio. No entendían. Para ellos, esto era debilidad, mimos, tontería. Pero Crix miró a Jake con ojos brillantes. «¿Te quedarás conmigo?», preguntó. «Hasta que lo intente de nuevo». «Niño», dijo Jake, «me quedaré contigo todo el tiempo que me necesites». Ayudó a Calerí a ponerse de pie. El chico se secó los ojos, respiró hondo y regresó al área de entrenamiento. Esta vez, cuando se cayó, se levantó solo. Y cuando finalmente completó el ejercicio, miró a Jake con una sonrisa que podría haber iluminado todo el palacio. Esa noche, Jake encontró algo afuera de su puerta. Era una pequeña flor hecha de cristal estrella,
de esas que solo crecían en los jardines reales. No había ninguna nota, pero sabía que era de Kalerí. Jake la puso en el alféizar de su ventana, donde reflejaba la luz de las lunas alienígenas. La miró por mucho tiempo, y por primera vez desde su llegada a este mundo, no se sentía tan solo. La noticia del incidente se extendió por el palacio. Algunos se rieron del insensato humano y su dulzura, pero otros, especialmente los jóvenes valoranos y los sirvientes que trabajaban en las sombras, comenzaron a observar a Jake con nuevos ojos. Tal vez, susurraban algunos, había algo en este humano después de todo. Tal vez la selección no había sido incorrecta. El ataque se produjo sin previo aviso en una tranquila tarde del tercer año de vida de Jake en el mundo natal de los valoranos. Jake caminaba por los jardines con Kalerí, que ahora tenía 9 años según los humanos. El niño había crecido, pero aún conservaba la misma mirada curiosa y la misma sonrisa radiante que aparecía cada vez que Jake estaba cerca. Hablaban de un libro que Jake le había estado leyendo, una antigua historia de la Tierra sobre un niño que encontró un dragón. Entonces el cielo explotó. Aparecieron naves sobre el palacio, docenas de ellas, disparando armas que destrozaron las torres de cristal estelar. Las alarmas sonaron en los jardines. Los guardias corrían en todas direcciones. Una hermosa y tranquila tarde se convirtió en caos y fuego en un instante. Jake agarró a Kalerí y lo jaló detrás de una fuente de piedra. «Agáchate», dijo, con el corazón latiendo con fuerza. «Quédate conmigo». Los atacantes se llamaban el Sol Hueco. Jake había oído hablar de ellos en las reuniones del consejo. Eran un grupo rebelde que creía que el imperio valoriano se había debilitado y corrompido. Odiaban a la reina por permitir la entrada de humanos a sus espacios sagrados. Su líder había prometido limpiar el imperio de la influencia alienígena. Empezando por la contaminación humana del linaje real, empezando por Jake y por Caix, el príncipe que lo había elegido. Explosiones sacudieron el palacio. A través del humo y el fuego, Jake pudo ver a los guerreros valoranos contraatacando, pero había demasiados enemigos. Los rebeldes lo habían planeado bien. Habían esperado el momento en que las defensas fueran más débiles. «Tenemos que encontrar a los guardias», dijo Caix con voz temblorosa. «Nos protegerán». Jake miró a su alrededor. Los guardias estaban luchando o muertos. No venía nadie a ayudarlos. Estaban solos. «Nuevo plan», dijo Jake. Intentó mantener su voz tranquila, aunque le temblaban las manos. «Vamos a ponernos a salvo nosotros mismos». «¿Cómo?» «Los rebeldes están por todas partes», pensó Jake. Durante los últimos 3 años, había explorado cada rincón del palacio. Se había hecho amigo de los sirvientes, los limpiadores, los trabajadores que lo mantenían todo en funcionamiento. Le habían mostrado cosas que los nobles desconocían. Pasajes ocultos y túneles olvidados que discurrían bajo las antiguas piedras. «Conozco un camino», dijo Jake, «pero tienes que confiar en mí y hacer exactamente lo que te digo». «¿Puedes hacerlo?» Kelry asintió. Su pequeña mano aferró la de Jake con fuerza. Avanzaron por los jardines, manteniéndose en las sombras. Cuando aparecieron los soldados rebeldes, Jake obligó a Kelry a esconderse tras los muros y bajo los arbustos. No tenía armas ni armadura, solo su ingenio y su conocimiento del palacio. Llegaron a una pequeña puerta oculta tras una pared decorativa. Jake la había descubierto meses atrás, cuando una amable sirvienta llamada Tella le mostró las áreas de mantenimiento. La abrió y condujo a Calrix adentro. Los túneles eran oscuros y estrechos. Jake usó una pequeña linterna de su bolsillo para guiarlos. Se movieron rápidamente, sus pasos resonando en los antiguos pasajes. «Padre», susurró Caix, usando la palabra con la que había empezado a llamar a Jake hacía 2 años. «Oigo a alguien». Jake se detuvo un momento. Podía ver sombras moviéndose. Los soldados rebeldes también habían encontrado los túneles. Pensó rápidamente.
Había un sistema de refrigeración cerca que bombeaba aire frío por todo el palacio. Jake lo había visto durante sus exploraciones. Llevó a Kalerí a un pasaje lateral y encontró el panel de control. «Tápense los oídos», susurró. Accionó el mecanismo de emergencia. Una enorme nube de vapor helado irrumpió en el túnel principal, llenándolo de una niebla blanca tan espesa que nadie podía ver a través de ella. Jake oyó a los soldados gritar confundidos, incapaces de encontrar el camino. Agarró la mano de Kalrik y echó a correr. Avanzaron túnel tras túnel, siempre un paso por delante de sus perseguidores. Cuando los soldados bloqueaban un camino, Jake encontraba otro. Cuando un pasaje se derrumbaba por la lucha en la superficie, recordaba una ruta alternativa. Cada pieza de conocimiento que había acumulado durante 3 años, cada conversación con sirvientes y trabajadores, cada exploración de lugares olvidados. En los rincones, todo se volvió útil. En un momento dado, se encontraron con un grupo de 3 soldados rebeldes en un pasillo estrecho. No había forma de evitarlos. Los ojos de Kalrik comenzaron a brillar con energía psíquica. «Puedo detenerlos», dijo. «Puedo alejarlos». Jake puso la mano en el hombro del chico. «Espera», dijo, «pero padre, quieren hacernos daño». «Lo sé, pero usar tus poderes para atacar a la gente no es lo que vas a hacer». Jake miró a su hijo a los ojos. «Un buen líder encuentra otra manera. Siempre». «¿Entiendes?» Krix dudó y luego asintió. El brillo se desvaneció de sus ojos. Jake dio un paso adelante. Los soldados lo vieron y alzaron sus armas. «Espera», dijo Jake en perfecto Valoran. Había practicado tanto durante tantas horas que ahora las palabras le salían con facilidad. «No quieres hacer esto». «El humano», gruñó un soldado. «La contaminación, mátalo». «Sé que estás enfadado», continuó Jake. «Sé que sientes que el imperio ha perdido el rumbo. Pero el príncipe es solo un niño. Lo que tú pienses. De mí, él es inocente. Él es tu futuro. Si lo matas, destruirás todo lo que dices amar». Los soldados dudaron. Una de ellas, una joven de mirada insegura, bajó ligeramente su arma. «Podríamos capturarlo», les dijo a los demás. «Usarlo como rehén. Matarlo no nos sirve de nada». Mientras discutían, Jake notó una sección dañada del techo sobre ellos. La lucha había debilitado las vigas de soporte. Recogió un trozo de piedra rota y lo lanzó con fuerza al punto más débil. El techo se derrumbó entre ellos y los soldados. Cuando el polvo se disipó, Jake y Kaix estaban a un lado y los rebeldes atrapados al otro. Corrieron. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron al búnker seguro donde la reina y sus leales fuerzas resistían. Las pesadas puertas se abrieron y Jake entró tambaleándose con un exhausto Kalrix en brazos. La sala quedó en silencio. La reina Zaratin estaba en el centro, rodeada de guerreros y consejeros. El alto consejero Dravenol también estaba allí, con su armadura chamuscada por la batalla. Todos miraron a Jake con expresiones de incredulidad. «Vino por los viejos túneles», susurró alguien. Sin armas, sin poderes, llevó al príncipe a través de una zona de guerra. El rostro de Draven Saúl era ilegible. Durante años, había intentado que Jake fuera eliminado. Lo había llamado débil, primitivo, indigno. Y ahora, allí estaba este humano, de pie frente a ellos, tras haber hecho lo que los guerreros entrenados no podían. La reina Sarabin caminó hacia Jake. Su rostro plateado estaba marcado por el polvo y el humo, pero sus ojos brillaban. Se detuvo frente a él y miró a su hijo, a salvo en los brazos de su padre. Entonces hizo algo que nunca antes había hecho. Inclinó la cabeza hacia Jake, un gesto de profundo respeto reservado para héroes y guerreros honorables. «Has demostrado tu valía», dijo, y su voz resonó por la silenciosa habitación. «Padre de mi hijo». Jake no supo qué decir. Estaba cansado y asustado, y le dolía todo el cuerpo,
pero miró a Cal, quien le sonreía con total confianza y amor, y supo que cada lucha había valido la pena. La batalla terminó horas después. Los rebeldes fueron derrotados, pero las historias de esa noche se extendieron por el imperio como la pólvora. El humano sin poderes. El humano que había protegido al príncipe solo con su mente y su corazón. El humano que había demostrado que la fuerza no siempre consistía en luchar. A veces se trataba de encontrar otro camino. Habían pasado 15 años desde la noche del ataque del Sol Hueco. El imperio valoriano había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. Y en el centro de ese cambio se encontraba el príncipe Krix, ahora un joven preparándose para convertirse en emperador. Jake observaba desde la galería sobre la cámara del Consejo Imperial cómo su hijo se dirigía a los seres más poderosos de la galaxia. Kelrix era alto ahora, con la misma piel plateada y los mismos ojos morados que su madre. Pero había algo diferente en él, algo que lo diferenciaba de todos los líderes valoranos que lo habían precedido. Sonreía, reía, escuchaba cuando los demás hablaban. Hacía preguntas no para poner a prueba a la gente, sino porque realmente quería comprender sus respuestas. El cabello de Jake se había vuelto gris con los años, y sus articulaciones le dolían en las mañanas frías. Estaba envejeciendo para los estándares humanos, aunque los valoranos, con su mayor esperanza de vida, aún lo consideraban relativamente joven, pero a él no le importaban las canas ni los dolores. Cada línea de su rostro, cada hueso cansado de su cuerpo, era un recordatorio de la vida que había construido en este extraño y maravilloso lugar. El imperio había cambiado a su alrededor. Las ideas humanas se habían extendido por la cultura valorana de formas que nadie esperaba. La música de la tierra sonaba en los mercados. Millones de libros humanos eran traducidos y leídos. Los niños valoranos disfrutaban de los juegos que Jake le había enseñado a Cal años atrás. La fría y formal sociedad estaba aprendiendo a reír, a jugar, a conectar entre sí de nuevas maneras. No todos estaban contentos con estos cambios. Los tradicionalistas se quejaban de que el imperio estaba perdiendo su identidad. Culpaban a Jake, la contaminación humana que había infectado a su príncipe con ideas extrañas. El alto consejero Dravenol seguía vivo, aún luchando contra los cambios. Ya era viejo, su piel plateada se había desvanecido y sus movimientos eran lentos. Pero su odio no se había atenuado con la edad. Hoy se presentaba ante el consejo para lanzar un último desafío. El príncipe propone abrir nuestras fronteras, dijo Dravenol con voz aguda y desprecio. Quiere invitar a todas las especies de la galaxia a nuestro sagrado imperio. Esto es una locura. Esta es la corrupción definitiva de nuestras tradiciones. Kyle Rix permanecía tranquilo en el centro de la cámara. No estaba enojado por las palabras del viejo consejero. Jake le había enseñado que la ira era una elección y que rara vez conducía a algo útil. Consejero, dijo Kelry con voz clara y firme. Siento un gran respeto por nuestras tradiciones. Nos han hecho poderosos. Nos han ayudado a construir un imperio que ha perdurado durante 10.000 años. Pero las tradiciones no están destinadas a ser cadenas. Están destinadas a ser cimientos sobre los que construir algo más grande. Draven Soul se burló. Bonitas palabras. Pero todos sabemos de dónde vinieron estas ideas. Provienen de tu padre humano, una criatura primitiva de un mundo primitivo que ha pasado años envenenando tu mente con pensamientos alienígenas. La cámara quedó en silencio. Todos miraron a Jake, de pie en la galería superior. Esperaron a ver cómo respondería el príncipe. Chris sonrió. Era una sonrisa cálida llena de amor y gratitud. Sí, dijo. Mis ideas vinieron de mi padre, y estoy orgulloso de ello. Caminó hacia el centro de la cámara y miró a Jake. Luego se giró para dirigirse al consejo en pleno. Cuando era niño, recibí un don. Podía ver dentro del alma de los demás. Podía percibir lo que realmente eran bajo sus títulos, sus poderes y sus pretensiones. Y cuando miré a mi alrededor, una sala llena de almirantes, nobles y guerreros,
Elegí a un oficial subalterno que estaba de pie al fondo con una bandeja de bebidas. Algunos de los miembros más jóvenes del consejo rieron suavemente. La historia de la selección se había convertido en leyenda con los años. Todos me dijeron que había cometido un error, continuó Calrix. Dijeron que un humano no podía criar a un príncipe valorano. Dijeron que era demasiado débil, demasiado primitivo, demasiado diferente. El alto consejero Dravenol pasó años intentando que lo destituyeran. Llamó a mi padre una contaminación, una enfermedad. La voz de Kail Rick se hizo más fuerte. Pero mi padre se quedó. Se quedó cuando todos lo odiaban. Se quedó cuando la corte se burló de él y el consejo se opuso. Se quedó cuando los rebeldes atacaron el palacio e intentaron matarnos a ambos. Me protegió sin armas, sin poderes, solo con su mente y su corazón. La cámara estaba en completo silencio. Incluso Dravenol había dejado de burlarse. Mi padre me enseñó que la fuerza no se trata de dominar, dijo Karich. Se trata de animar a los demás. Me enseñó que un verdadero líder escucha más de lo que habla. Me enseñó que llorar no te hace débil y que mostrar amor no te hace tonto. Me enseñó que la mejor manera de ganar una pelea es encontrar una forma en la que nadie tenga que luchar. Miró directamente a Dravencel. Preguntas por qué el imperio debería seguir a un gobernante criado por un humano. Esta es mi respuesta. Los valoranos hemos pasado 10.000 años creyendo que éramos mejores que los demás. Observábamos a otras especies y solo veíamos seres primitivos, solo insectos, solo seres inapreciables. ¿Y qué nos trajo esa creencia? Aislamiento, soledad, un imperio poderoso pero vacío con súbditos que nos temían pero no nos amaban. Caix levantó la mano hacia la galería donde estaba Jaque. Mi padre me enseñó a ver las cosas de otra manera. Me enseñó que cada especie tiene algo valioso que ofrecer. Me enseñó que la persona más pequeña puede cambiar el universo si se niega a rendirse. Me enseñó que el amor no es debilidad. El amor es la mayor fortaleza que existe. Jaque sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. No intentó ocultarlas. Calrix también le había enseñado eso, en cierto modo. El chico había aprendido a mostrar sus emociones. Al hacerlo, le había dado permiso a Jaque para hacer lo mismo. Abriré nuestras fronteras, declaró Caix. Invitaré a la galaxia a unirse a nosotros como socios, no como súbditos. Construiré un imperio basado en la cooperación en lugar de la dominación. Y lo haré porque un humano sin poderes especiales me mostró lo que es la verdadera fuerza. Se giró para encarar al consejo. La selección eligió a mi padre porque sabía en que necesitaba convertirme. Tengo la intención de pasar mi reinado demostrándole que tenía razón. Ahora, votemos. La votación fue unánime. Incluso algunos de los aliados tradicionales de Draven votaron a favor. El viejo consejero se sentó lentamente, con el rostro inexpresivo. Finalmente había perdido. Más tarde, después de que el consejo terminara y la multitud se fuera a casa, Kiri encontró a Jaque en un balcón con vistas a la ciudad de cristal. Las lunas jóvenes se elevaban, proyectando una luz plateada sobre las torres de cristal estelar. ¿Te hice sentir orgulloso?, preguntó Calerí en voz baja. Jaque se giró para mirarlo. Su hijo. El niño pequeño que una vez se aferró a su pierna en una habitación extraña llena de extraterrestres ahora era un hombre, un líder, un futuro emperador. Pero en sus ojos morados, Jaque aún podía ver a ese mismo niño, buscando aprobación, esperando haberlo hecho bien. Jaque abrazó a su hijo. El tipo de abrazo que le había dado miles de veces a lo largo de los años, incluso cuando los valoranos le decían que era inapropiado, incluso cuando la corte se reía de sus primitivas costumbres humanas. Todos los días, dijo Jaque, con la voz ronca por la emoción. Desde el momento en que me tomaste de la mano en esa habitación, me has hecho sentir orgulloso todos los días. Caix le devolvió el abrazo, aferrándose fuerte, como cuando tenía 6 años. Gracias, susurró el príncipe. Gracias por quedarte.
Jake sonrió y contempló la ciudad, el imperio que poco a poco se había convertido en su hogar, el mundo que había cambiado porque un niño pequeño había visto en él algo que nadie más podía ver. Gracias por elegirme, dijo. Estaban juntos en el balcón, padre e hijo, viendo salir la luna. Sobre una nueva era para el imperio valoriano. Una era construida no sobre el poder, el miedo ni la tradición ancestral, sino sobre algo mucho más poderoso. Una era construida sobre el amor. Y en algún lugar de las estrellas, la selección sonrió.